noches, bienvenidos a esta nueva edición de Conferencia de Prensa. Y como cada lunes vamos a empezar presentando al equipo de periodistas que nos acompaña habitualmente, comenzando por Martín Canenguícer, del diario La Nación. Por Sebastián Abrevaya, de Página 12. Pablo de León, del diario Clarín. Gabriel Michi, de CN23 y Radio América. Y Carlos Romero, de Tiempo Argentino, el equipo más plural de la televisión argentina. Vamos ahora a presentar a nuestro invitado de la noche. Como siempre hacemos con las placas. Mariano Recalde. Ahí está. Gracias por venir, Mariano. Porteño de 42 años, del signo Aries. Es fanático de Boca y de los redonditos de ricota. Bueno, después le vamos a preguntar cuál es su tema preferido o su jugador preferido, ¿no? A sus dos hijas les puso nombres con significante político: María Eva y María Cristina. ¿No? ¿No se llaman así? No, la primera se llama María Eva. ¿Y la segunda? La segunda Sara. Sara. No María Sara tampoco. Un diario, un libro publicó que era tan fanático que le había puesto María Cristina a la segunda, pero... Sara se llama. Pero no lo manifesté de esa manera, le puse Sara. Bien, corregido entonces. Militó ¿Seguimos? desde la adolescencia cuando lo apodaban Heavy. Llegó a presidir el Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires. Eso está bien. Eso está bien. Bien. En la UBA cofundó NBI, agrupación de estilo independiente y desacartonado, que luego se integró al kirchnerismo. Se recibió de abogado en 1995, obtuvo posgrados y doctorado en Derecho Laboral, rama en la que se destacó su padre, el actual diputado Héctor Recalde. Y desde 2009 encabeza la gestión estatal de Aerolíneas Argentinas y es uno de los referentes de la Cámpora. Bien, uno de los referentes más importantes, hay que decir, de la Cámpora, ¿no? ¿Qué saldo dejó esta aparición pública de Máximo Kirchner durante las últimas horas? Muchos dirigentes, Mariotto, por ejemplo, el vicegobernador, dijo que podría ser candidato en la provincia de Buenos Aires. ¿Usted qué opinión tiene al respecto sobre el desembarco de Máximo Kirchner ya de lleno en el escenario político nacional? No tuvo nada que ver con lo que después... ya naturalmente la prensa empieza a interpretar. Era la necesidad, y él lo dijo muy claro en el acto, una deuda que tenía con todos aquellos ya 40.000 que estaban en la cancha, que todos los días ponen la cara en nombre de la agrupación, que había fundado él y se lo debía a todos los compañeros, y lo que hizo fue mostrarse, hablar, dar un discurso creo muy profundo. ¿Lo sorprendió el discurso? Porque muchos esperaban... No, la verdad es que los que tuvimos la oportunidad de escucharlo con anterioridad sabíamos cómo hablaba, cómo pensaba y que podía decir algo como lo que dijo. Bueno. ¿Cómo es estar al frente de una empresa como Aerolíneas Argentinas? Y es muy complicado, sobre todo una empresa que cuando el Estado se hizo cargo estaba destruida, era una empresa con muchísimos problemas, con pocos aviones, con conflictos internos, con problemas con los clientes, que son los pasajeros, con una pésima imagen, con problemas financieros, problemas económicos. Y todos los días es estar detrás de cada vuelo, de cada piloto, de cada tripulación, del aprovisionamiento, de la operación, más los problemas financieros que tiene cualquier línea aérea, en particular la nuestra. Pero después de 5 años... Hoy, por suerte, tenemos una realidad distinta. Hoy los problemas son de otra envergadura, ¿no? Por lo menos se debe haber acostumbrado al ritmo. No, estamos más en la sintonía fina. Sí, el ritmo es parecido, pero hoy los problemas son más de ajuste fino que los grandes problemas que teníamos al principio. ¿Vamos a las preguntas de la mesa? ¿Cómo no? Arrancamos por Martín Canenguícer. Buenas noches. Ayer el diario Clarín informó que usted había dicho que el déficit de aerolínea era de 1.500 millones, pero que en realidad era de 2 veces y media más. ¿Nos podría, según el balance de la empresa, cuál es la cifra real de déficit de la compañía? La verdad es que la manipulación que se hizo ayer en el diario Clarín de las cifras y del informe que nosotros publicamos, y por lo menos reconocieron finalmente de que hay balances, de que están auditados como corresponde, pero la manipulación consistía en un déficit que se viene achicando todos los años, que se viene reduciendo drásticamente. Ellos lo presentan, hacen la suma. Suman lo que se debía, lo que
resultaba como déficit en el 2009, más el 2010, más el 2011, más el 2012, más el 2013, y eso lo muestran como una gran pérdida global que habría tenido la empresa. Pero la verdad es que venimos trabajando muy duro en un plan de negocios que apostaba a algo que parecía casi imposible de lograr. Muchos no nos creían que podíamos empezar a equilibrar las cuentas, que es poner más o menos a la misma altura los ingresos con los egresos de una empresa que tiene un costo de estructura enorme y muy poquitos pasajes vendidos. Y nuestra apuesta fue no achicar los costos, como hacen la mayoría de las líneas aéreas o de las empresas privadas que tienen problemas, que es ajustar. Había dos grandes renglones del gasto que eran evidentes, que estaban sobredimensionados para la poca operación que tenía la empresa, que es algunos destinos con pocos pasajeros y la cantidad de personal. Y sin embargo nosotros apostamos a crecer en la operación, a crecer en la oferta, para ir sumando ingresos e ir equilibrando esas cuentas. Y la verdad que después de 5 años duplicamos los vuelos, duplicamos la cantidad de pasajeros, duplicamos los ingresos, y la diferencia entre los ingresos y egresos se achicó a un 12% cuando habíamos arrancado un 80%. El déficit equivalía al 80% de la facturación. ¿Pero de cuánto es hoy el déficit? El año 2013 cerró con un déficit de 243 millones de dólares. O sea, no es lo que dice el diario Clarín. Para nada, absolutamente. ¿Y usted que dice confunde Clarín, y lo vienen haciendo reiteradamente, confunden las partidas presupuestarias que el Estado destina para el transporte aéreo con la diferencia que hace falta para cubrir los costos. El Estado remite partidas aprobadas por la Ley de Presupuesto Nacional que van a cubrir esa diferencia entre pago de los sueldos, la nafta, el alquiler de aviones, etcétera, y los ingresos, y otra parte a inversiones, para comprar aviones, para traer simuladores, para construir hangares, para renovar todo el equipamiento de rampa, para introducir tecnologías que no se actualizaban desde hacía 15 años. Eso falta mucha inversión. ¿Cómo se está invirtiendo también en otras áreas del transporte, como los trenes ahora? Pero no es ese el déficit. Y las partidas presupuestarias, que esto tampoco lo dicen, siempre se quedan en el número nominal de transferencias y no en su relación con el presupuesto o no en su visión más global. Cuando llegamos, el Estado destinaba a Aerolíneas Argentinas el 0,73% de su presupuesto. La suma que destinó en el 2013 equivalía al 0,37%, o sea, la mitad de esfuerzo presupuestario para sostener un servicio que funciona al doble, además. Para sostener un servicio que llega a todo el país después de 25 años, que une 20 ciudades del interior sin pasar por Buenos Aires, que, insisto, duplicó la cantidad de pasajeros, que llega a toda Latinoamérica o toda Sudamérica. Tenemos pensado el año que viene empezar a volar al último país que nos falta, que es Ecuador. La verdad que una empresa que ahora recuperó el servicio, la puntualidad, la regularidad, con aviones nuevos, creo que es notoria la diferencia con, insisto, la mitad del esfuerzo. Usted dice que ese déficit se está revirtiendo. Absolutamente, es imposible de desconocer. ¿Y es posible pensar en una empresa como Aerolíneas Argentinas que deje de ser deficitaria o necesariamente lo va a hacer? Nosotros apostamos a llegar al equilibrio. Nuestro principal objetivo es que se haya recuperado y que se siga mejorando el servicio de transporte aéreo en la Argentina, que es fundamental. Es una herramienta indispensable para el desarrollo de las economías regionales, para el desarrollo de la economía nacional, para la conectividad, para la función social que cumple el transporte en un país tan extenso, el transporte aéreo, en particular en un país tan extenso como el nuestro. Muy bien. Y eso hacerlo de la manera más eficiente posible, que es lo que estamos haciendo poco a poco. Bien, vamos a la pregunta de Sebastián Abrevaya. Sí, Recalde, desde la oposición y puntualmente desde el radicalismo han sido muy críticos con la política de subsidios que ha recibido Aerolíneas Argentinas. Precisamente el presidente de la UCR ayer cuestionaba y hablaba de una cifra de 2 millones por día. ¿Esta cifra es concreta, es real? ¿Y qué responden a este cuestionamiento puntual de la oposición? No, esos cuestionamientos lo que no plantean es cuál es la alternativa. Claro que a mí me gustaría haber recibido una aerolínea con su estructura de costos adecuada, con un equilibrio financiero y poder
ir incrementando el transporte aéreo sin ninguna dificultad, pero nos tocó administrar una empresa que venía con un déficit enorme, producto de las pésimas gestiones privadas que no solamente no cumplían una función social, sino que fueron vaciando una empresa que era de todos. Para eso había que tomar una decisión política que tomó el Congreso de la Nación, que fue recuperar el transporte aéreo y la administración por parte del Estado y sostenerlo económicamente, porque si no se destinaban esas partidas no se sostenía el transporte. O una de dos, o pretenden volver al esquema de las privatizaciones, o si están de acuerdo, como muchas veces los escuché decir que están de acuerdo con que Aerolíneas sea estatal, no proponen cómo harían para llegar a todo el país, para sostener el empleo y no despedir un solo trabajador y no destinar partidas del presupuesto. Vamos ahora a la pregunta de Pablo de León. ¿Cómo está la situación en la disputa gremial? Porque hace unos días hubo un cruce fuerte, usted dijo que un exceso en el reclamo, en porcentajes excesivos de los reclamos gremiales se iban a poner, incluso hasta que funcionara la compañía, incluso desde algunos dirigentes gremiales fueron muy duros con usted. ¿Cómo está la situación hoy? Hoy estamos conversando, estamos mucho más cerca, hay posiciones mucho más razonables o peticiones mucho más razonables por parte de... ¿Qué es una petición razonable para la economía de la empresa que usted conduce? No, mucho más razonables que pedir el 45% de aumento. Es una empresa que, insisto, viene sosteniendo el empleo con mucho esfuerzo, con el esfuerzo de todos los argentinos. Y viene sosteniendo no solamente el empleo, sino el empleo con condiciones muy buenas, porque no son precisamente los trabajadores menos remunerados de la Argentina los que trabajan en el transporte aéreo. Entonces, en ese contexto, pedir un 45% de aumento era una desproporción. Hoy están reclamando un 29% y se están acercando mucho a lo que el Estado ofreció al resto de los empleados públicos, que es lo que venimos proponiendo, que es un 28,15%. ¿Usted cree que hay mucho ruido político en esa negociación? Digamos, ¿es distinto a negociar en una empresa privada, tal vez? ¿Cómo lo ve? Sin ninguna duda. La efervescencia que hay dentro de esta empresa es distinta y mucho mayor a cualquier otra empresa. Yo vengo de una experiencia profesional en las negociaciones colectivas en general y es una situación muy particular, con muchos gremios, muy fragmentado el colectivo de los trabajadores dentro del grupo empresario y con posiciones políticas incluso distintas de los distintos sindicatos. Bien. Ahora, en el contexto de esta puja dura que usted está describiendo, usted había mencionado los salarios de los pilotos, por ejemplo, había dicho que el promedio de los trabajadores estaba entre 25.000 y 30.000 pesos, que había 400 pilotos que ganaban más de lo que ganaba el gerente de la empresa. Más de 90.000 pesos, dijo, creo, ¿no? ¿Qué buscaba con estas declaraciones? No, poner las cosas en su lugar, tratar de ubicar los reclamos en el contexto de la empresa y del país. Y creo que, no sé si fue por eso o por otras conversaciones que hemos tenido, que fuimos acercando las posiciones. Pero enojó mucho esto, sobre todo a los pilotos. Digamos, yo en la semana hablé con Pablo Viró y fue, digamos, bastante descalificador con los términos en torno a esto, que no entendía por qué había ventilado los salarios, que incluso los había sometido a problemas de inseguridad, que cómo no lo había pensado. Que están, nosotros, los que somos funcionarios públicos, publicamos nuestro patrimonio y no estamos... no creo que eso contribuya a que haya más inseguridad respecto a nuestras personas. Y los salarios de los trabajadores de una empresa pública, está bien que los conozca la sociedad, si es la que sostiene con su esfuerzo, con sus impuestos, el funcionamiento de la empresa y particularmente el pago puntual de los salarios de los trabajadores. Muy bien, seguimos con Gabriel Michi. Recalde, ustedes comentaban recién justamente en el tema de esta negociación dura que se estableció con los trabajadores, que usted hizo referencia a que los reclamos desmedidos pueden llegar hasta a llevar a un cierre de Aerolíneas Argentinas. ¿Esto fue parte de el tira y afloje de una negociación o existe algún riesgo real contra Aerolíneas Argentinas? Si nosotros fuéramos tan irresponsables de dar aumentos desmedidos como los que nos planteaban, probablemente la empresa
en el mediano plazo corriera riesgo y su continuidad se vería seriamente en peligro, sobre todo cuando uno no sabe cuál es el gobierno que va a venir a administrar el país después de diciembre de 2015, que falta muy poco. Entonces nuestro objetivo era tratar de llegar a ese 10 de diciembre con la empresa lo más ordenada posible, con las cuentas lo más equilibradas posible, para que al que venga después le sea muy difícil dar marcha atrás con este proyecto que se inició en el 2008. ¿Usted cree que con algunos de los candidatos potenciales que están en danza en estos momentos, Aerolíneas Argentinas estatal corre riesgo? Por supuesto. ¿Con quién, por ejemplo? Macri ha declarado expresamente que él privatizaría Aerolíneas Argentinas, que no pondría un peso en sostener una empresa estatal como Aerolíneas. Ese es un claro ejemplo del riesgo que se corre si no ponemos a la empresa bien a punto a diciembre de 2015. Vamos con la pregunta de Carlos Romero. Sí, Recalde, bueno, volviendo a los efectos que generó en el kirchnerismo el discurso de Máximo Kirchner en Argentinos Juniors. Digo, si uno recoge algunas de las opiniones que generó entre distintos dirigentes, incluido usted, digo, por un lado se dice que muchos desearían ver una candidatura de Máximo Kirchner, pero al mismo tiempo lo dejan supeditado a una decisión de tipo orgánico o partidaria, recordando que el hijo de la presidenta forma parte de una agrupación y no son decisiones de tipo individuales las que determinan estas cuestiones. Uniendo los dos elementos, uno podría decir que orgánicamente hay varios dirigentes, algunos de la Cámpora, otros del Frente para la Victoria en general, que apoyarían una candidatura del hijo de la presidenta. ¿Usted cree que se va a tornar con el paso de los meses prácticamente inevitable que Máximo Kirchner forme parte potencialmente de alguna lista? No tengo idea qué va a pasar en el futuro y la verdad se hace mucho futurología y se fuerzan comentarios que uno hace cuando a uno le preguntan: ¿usted se imagina que Máximo Kirchner podría llegar a ser? Sí, uno se imagina. Ahora no quiere decir que esté promoviendo ni propiciando. A veces uno cae en la trampa de las preguntas que después salen como títulos. Pero, insisto, el acto no tenía que ver con candidaturas, no tenía que ver con instalación de personas o de nombres, sino con mostrar una organización política, con juntarnos todos los militantes de la Cámpora, con mostrar que no es una agencia de colocaciones como dicen algunos, mostrar que de paso, y vino bárbaro, mostrar que tiene un dirigente como Máximo Kirchner que no es un nene bobo que juega a la Play como lo quieren presentar algunos periodistas, como se lo ha presentado, sino que es un militante comprometido, con experiencia, con capacidad y la verdad una grandeza y una humildad que es notoria, que es lo que más nos entusiasmó a todos después del discurso. Digo, de todas formas, más allá de la intencionalidad, ¿no? Digo, puede ser que esa haya sido la intención, nadie tiene por qué dudar. De todas maneras, una vez que el hecho político se produce, genera unos efectos que también son reales, digamos, ¿no? Las declaraciones se hacen, digo, usted no es cualquier referente de la Cámpora, o incluso el intendente Berazategui dijo que le parecería importante. Y al mismo tiempo, digo, tiene sentido, dirige una agrupación juvenil que logró... No digo que sea un estadio, sinsentido, ¿no? ni que carezca de fundamento, ni que no se pueda pensar. Pero no era la intención y no estamos pensando en eso y tenemos la cabeza en otra cosa. Y después veremos cómo se van dando las cosas a medida que se acerque la fecha de elegir los candidatos. Perfecto. Ahora, volviendo un poco a cómo se gestó ese acto en Argentinos Juniors, uno esperaba que hubiera, además de todo lo que usted describió que ocurrió allí, alguna definición o por lo menos aproximación hacia cuáles de todos los candidatos que están hoy en danza podría representar el espíritu de la Cámpora a la hora de pensar en una precandidatura presidencial, y no la hubo. ¿Por qué? Porque no es el momento, porque no era el objetivo del acto y lamento que algunos esperaran definiciones de esa naturaleza. ¿Llegará ese momento alguna vez? O sea, ¿la agrupación se va a pronunciar sobre algún candidato especialmente? Pero por supuesto, pero por supuesto. ¿O con un candidato propio, tal vez? No sabemos cómo ¿Y va no le dan ganas de esto. empezar por acá, por esta conferencia de prensa, como para contarnos en qué andan? No, estamos preocupados con otras cosas ahora, y particularmente... los que ocupamos cargos en la gestión, los que tenemos responsabilidades en el Estado, estamos muy metidos
en el trabajo cotidiano, que como te decía hace un rato, es verdaderamente absorbente. Pero es importante conocer qué se piensa y qué se debate, ¿no es cierto? Porque de verdad, muchas veces se estigmatiza a una agrupación juvenil y no se, digamos... Todavía estamos en una etapa de debate interno, que la verdad sería irresponsable que yo hable sobre cosas que discutimos que son internas y que todavía no tienen una conclusión. Bien. De lo que estamos discutiendo no tengan la menor duda. Va a costar un poquito más de trabajo sacarlo, pero vamos a... Estamos trabajando. Vamos con Martín. Muy bien, la justicia lo ha estado investigando por su patrimonio. Usted ha pedido el sobreseimiento en la causa. El aumento de su patrimonio en el último año fue del 17%, según su declaración jurada. Son 6 millones de pesos. ¿Cómo justifica este patrimonio? Primero, este patrimonio lo declaré al entrar a la administración pública. Forma parte de los ingresos que yo fui acumulando en el ejercicio de la profesión de abogado, donde tenía, y surge de mis declaraciones ante la AFIP, anteriores a ingresar a la función pública. Yo empecé en el Estado en el 2009, donde tenía ingresos mucho más altos que incluso los que tengo ahora en el Estado. Y ese patrimonio con el que entré al Estado, después se fue creciendo a medida que como creció el patrimonio de cada uno de ustedes, como creció el patrimonio de la mayoría de los argentinos, que gana más de lo que consume. Yo la verdad que ahorro, no me gasto todo mi sueldo. Y eso genera que uno vaya incrementando en el porcentaje que usted dijo el patrimonio todos los días. Pero con absoluta transparencia, y sigo viviendo en el mismo edificio, en el mismo departamento de Barraca donde vivía antes de entrar a la función pública, tengo el mismo auto y no he cambiado mis hábitos, a pesar de que ahorro un poquito más. Seguimos entonces. Y siguiendo la misma línea, ¿cree que hay entonces alguna intencionalidad política Sin detrás duda. de este procesamiento, de esta investigación judicial? No está procesamiento, ¿no? más bien está muy cerca del sobreseimiento. De la investigación del fiscal Di Lello. Y la que está muy cerca del procesamiento es la que me denunció porque hizo una falsa denuncia, que es Graciela Ocaña, que ya la he citado a mediaciones y no se ha presentado. O sea, no se ajusta a derecho. Pero ya la justicia es lenta, pero espero que llegue también. En concordancia con esa denuncia por enriquecimiento, había una por superposición de cargos, la hizo ella misma. También eso quedó aclarado en el juzgado. Cuando entro a Aerolíneas, el gerente general de la empresa y presidente de Aerolíneas Argentinas también ocupaba el cargo y sigue ocupando de presidente de todas las empresas del grupo. Es un grupo de 5 empresas: Aerolíneas, Austral, Jetpack, Aerohandling y Optar. Cada una tiene una función dentro del grupo. Y hasta ese momento se cobraban honorarios por las 2 empresas principales, por Austral y por Aerolíneas. Había una observación de la SIGEN. A los 2 meses de yo entrar, en pleno Bolonqui, me ocupé de que se corrigiera eso y se corrigió en el mismo año 2009. Después me denuncian en el año 2012 por aquello que yo corregí, que se venía haciendo durante décadas en la empresa, mucho después. Así que otra maniobra para instalar en los medios una condena mediática. ¿Qué cree que es lo que persigue, obviamente, este sector que lo denuncia tanto mediático? Rédito político y desprestigiar a quienes se muestran como la renovación de la política, quienes se muestran como la continuidad del proyecto de Cristina. Digo, no queda bien que lo diga yo, pero no solamente no me he enriquecido en la función pública, sino que cuando trabajaba en el Congreso asesorando a mi viejo en la Cámara de Diputados, nosotros nos ocupamos no solamente de rechazar, sino de probar y demostrar y llevar a la justicia a empresarios que nos querían coimear para frenar una ley. No sé si se acuerdan el caso de los tickets canasta, que finalmente se sancionó y se hizo ley el proyecto que tenía mi viejo, mi padre, el doctor Recalde, el diputado Recalde, para que a las empresas dejen de pagar con ticket y paguen con dinero en efectivo, que era un negocio de decenas de miles de millones de pesos. ¿Y esa causa en qué quedó? Al año. Y está muy próxima de pasar a juicio oral. La justicia es lenta, pero confiamos. En un momento ellos habían pedido probation, les habían dado la probation a los 2 empresarios, que reconocían que algo mal habían hecho, y la Cámara les revocó la probation y tendrían que ir a juicio oral muy pronto. Bien, seguimos con Pablo.
Sí, está claro que la presidenta tiene una predilección por la agrupación La Cámpora, en términos políticos, no porque la conduzca a su hijo, sino que porque ella auspicia constantemente usted. Y en este caso, en el viaje a Roma de Nueva York, ha llevado a 4 dirigentes importantes. ¿Cómo imaginan ustedes el rol de Cristina? Como está claro que no es posible una reelección de ella. ¿Cómo la imaginan? ¿La imaginan compitiendo electoralmente? Se habla de una gobernación, por lo que uno averigua un poco más, sería hasta factible que encabezar una lista de diputados en la provincia. ¿Cómo lo imaginan ustedes? No, la verdad que no nos imaginamos cómo va a ser Cristina. Estamos esperando que ella defina cuál va a ser su rol después del 2015 y la vamos a acompañar porque sigue siendo para nosotros la conductora de este proyecto político indiscutible. Pero como conductora, ¿cómo se le imagina? Porque digo, nadie le imagina cortando tulipanes en el Calafate. Pero cualquier cosa va a ser fruto de mi imaginación y no de un análisis político. ¿Cómo le real. gustaría? Y no, a mí me gustaría como ella defina, me parece que va a ser la mejor manera y es lo que a mí me gustaría. Y con respecto a lo del viaje, es cierto que fueron algunos integrantes de la Cámpora, pero también fueron representantes de otras juventudes políticas, de Colina, del Movimiento Evita y del radicales kirchneristas. Bien. ¿No fue a ver al Papa usted? No he ido. Bien. Seguimos con Gaby. Gabriel. Sí, Recalde, justamente sobre este tema, ¿no? Una de las cosas, una de las frases que más se repitió en los medios de comunicación de Máximo Kirchner en este acto fue esta dicho justamente sobre la posibilidad de reelección de Cristina o, en cierta medida, el desafío a los opositores. ¿Hay alguna chance para que el kirchnerismo vaya detrás de una reelección de Cristina? ¿Están soñando con eso? Y en todo caso, en su caso particular, de los candidatos que hoy ya están en ruedo, ¿cuál le gusta a usted personalmente? No creo que haya ninguna chance de una reforma constitucional y reelección, creo que lo hemos dicho explícitamente muchas veces, pero vale la pena reforzarlo, que no fue el sentido de las palabras de Máximo en ese acto. Y de los candidatos que hay, cualquiera que se proponga y lleve adelante la continuidad de este proyecto político, a nosotros nos viene bien. ¿Y ve alguno con chances de continuar este proyecto político? Yo no tengo la menor duda que el espacio kirchnerista es el que más votos va a reunir en las próximas elecciones, sea cual sea el candidato que ponga. ¿Lo incluye a Scioli? Incluye a Scioli, por supuesto. Bien. Bueno. Pasamos a ronda libre de preguntas. Sí, Recalde, evidentemente hay que esperar todavía para que la Cámpora tenga una definición sobre un candidato. Más allá de eso, ¿va a haber una elección interna? Es decir, ¿los candidatos van a ir a paso o cree que va a haber algún postulante ungido por Cristina o una elección más cerrada y no una interna? La verdad que no lo sé, pero existe la ley de las PASO y creo que con 1 o con 2 candidatos o con 5 se va a dirimir ahí cuál va a ser el candidato en definitiva. ¿Y cree que la presidenta puede llegar a elegir uno en particular o la Cámpora, alguno? No lo sé. Bien. Estamos en ronda libre de preguntas. Quería preguntarle sobre el tema de aerolíneas, ¿cómo está el tema con los dueños anteriores? Porque hay toda una discusión sobre si realmente está estatizada, aerolíneas o no por un tema legal. Hay 2 cuestiones con esta pregunta. Una es en qué estado está el proceso de expropiación de la empresa. Que como toda expropiación, el Estado puede quedarse con la propiedad a cambio de una indemnización. Cuando se expropió Aerolíneas, el Estado entendía que la indemnización que le correspondía al grupo privado era 0 porque la empresa tenía valor negativo. Cuando no se ponen de acuerdo expropiante y expropiado sobre el monto de la indemnización, lo tiene que definir un juez, la justicia. La justicia lleva adelante el proceso no de expropiación, sino de determinación del monto de indemnización y ya falló en primera instancia dándole la razón al Estado, que la empresa al momento de la estatización tenía un valor negativo de casi 1.000 millones de dólares, 900 y pico de millones de dólares. Esto fue apelado y ahora tiene que resolver la Cámara de Apelaciones. Cuando resuelva, sea que confirme el fallo o diga hay que pagarle a Marsans, cosa que no creo, se concluye el proceso expropiatorio y se perfecciona la tenencia de las acciones que hoy tiene el Estado. Con respecto a los dueños anteriores, nosotros iniciamos acciones por el vaciamiento, algunas de ellas en la justicia española, y terminaron con el procesamiento y encarcelamiento de los
empresarios que gestionaban la empresa, de Díaz Ferrán, de Mata, y Gonzalo Pascual murió en el medio del proceso. Pero en términos legales, hoy por hoy Aerolíneas todavía no termina de ser estatal frente a este proceso judicial. ¿Vieron cuando uno compra un departamento y le dan el boleto y la posesión, pero todavía no tiene la escritura? En esa situación estamos. Está a punto de concluir. ¿En qué medida afecta la situación de los fondos buitres a Aerolíneas Argentinas o no la afecta? No nos ha afectado todavía. Pero en su momento se decía que había aviones alquilados justamente para que no fueran embargados. No. Son alquilados porque es el modo de incorporación de aviones de la mayoría de las líneas aéreas, con contratos de alquiler o leasing, que es la forma más dinámica de incorporar aviones modernos e ir renovándolos permanentemente. Esto tenía la ventaja de que no figuraban como propiedad de Aerolíneas y estaban exentos de cualquier acción de los fondos buitres. ¿Y podría afectarlo concretamente en algo o cree que no? No, por ahora no. En algún momento con el financiamiento teníamos alguna duda, pero la verdad que estamos... ¿El financiamiento está asegurado? Estamos trabajando para el financiamiento de nuevos aviones que hemos comprado y que están fabricándose tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Y a qué fuente de financiamiento van a recurrir? Bancos, lessors, que son fondos de inversión que se dedican a comprar aviones y dárselos en leasing a las compañías aéreas. Bien. ¿Pablo? Usted antes dijo que con una eventual gestión de Macri correría riesgo esta política de Aerolíneas con vista cuidada y manejada por el Estado. ¿Con Massa, en un eventual gobierno de Massa, le inspira el mismo temor? Me inspira cierto temor, sí, porque si Massa pretende eliminar los impuestos como dice que va a eliminar, no sé con qué fondos va a sostener el funcionamiento de todos los servicios que presta el Estado, entre ellos el transporte aéreo. Así que sí, también me... ¿Usted compartió gestión con Massa, política con Massa? ¿Lo conoce un poco? Entré a Aerolíneas justo después de que Massa dejara el gobierno. Así que ahí no tiene mucho punto de contacto. Eso que tiene mi edad. Son bastante parecidos. Le llevo yo 20 días de edad. Bien. Digo porque yo era un joven que no podía hacerse cargo con la línea aérea, pero él es un estadista que se puede hacer cargo del país, para muchos, ¿no? ¿El hecho de pertenecer a la Cámpora cree que suma algo a la evaluación que generalmente se hace sobre su gestión? ¿Que lo cuestionan más por eso? Sin duda. Si yo no viniera de la política y hubiera salido de un laboratorio o de una empresa, nadie cuestionaría tanto, no se cuestionaría tanto como se cuestiona el funcionamiento de Aerolíneas. Bien. Sin ninguna duda. Bueno. Vamos ahora a pasar a otra parte del programa en la cual le proponemos repasar los dichos que usted mismo hizo acá en este programa para que los ratifique o los rectifique. Bueno. ¿Le parece? Para que después no diga que los sacamos de contexto. Muy bien. Vamos con las placas. Ahí aparecen. La primera. La aparición de Máximo fue una deuda que él tenía con la militancia. No tuvo que ver con candidaturas. Ratifica plenamente. Bien, la siguiente. Clarín manipuló las cifras del déficit en el balance de Aerolíneas. Manipuló la interpretación de esas cifras, porque lo que hizo fue sumar en vez de contar que estaba descendiendo año a año el aporte que hacía el Estado año tras año. ¿Y usted cree que ahí hay un error periodístico o una mala intención? Mala intención de acá a donde está la Cristina hoy. Bien, seguimos. La otra dice, el pedido sindical del 45% era una desproporción. Hoy negociamos en torno a un 29% y estamos más cerca. Así es. El 45% hay que aclarar que era 35% sobre el sueldo más otros beneficios, vacaciones, no sé qué, que generaban un sobrecosto del 45%. Bueno, pero puede haber acuerdo más o menos rápidamente. Esperemos que sí. El modelo estatal que sostenemos corre el riesgo con varios candidatos. Macri es el mejor ejemplo. Totalmente. ¿Y para Massa tuvo alguna consideración también parecida? Creo que es muy parecido a Macri. Ratifica. La Cámpora está en una etapa de discusión interna que aún no está concluida. Por eso no hablamos de candidaturas para 2015. Entre otras razones no hablamos por eso, estamos discutiendo, todo el tiempo discutimos. Es otra cosa que
que algunos piensan... Bueno, pero en algún momento tendrán que terminar de discutir y definir. Por supuesto, y todo el tiempo aparecen definiciones, pero el de las candidaturas todavía no llega. Todavía en el freezer. ¿La otra? La causa sobre mi patrimonio va a terminar en sobreseimiento y mi denunciante va a terminar enjuiciado. Absolutamente. Graciela Ocaña. Bien, seguimos. No creo que haya ninguna chance de reforma constitucional para una reelección. Así es. ¿Ratifica? Ratifico. El conflicto con los fondos buitres no va a afectar el financiamiento de aerolíneas. Eso espero. Bien. Y nos queda una más, que es... Una eventual presidencia de Massa me inspira temor para el futuro de aerolíneas. Lo que decíamos anteriormente, ratifica. Está muy bien. ¿Más temor que con Macri o menos temor que Igual, con Macri? igual. El mismo temor que con El mismo Macri. temor, que la empresa deje de estar sostenida por el Estado y se empiece a regir como en los 90 por el mercado y se vuele solamente a aquellos destinos donde es rentable volar. Vamos Bien. con Sebastián. Sí, precisamente estábamos hablando de Massa y esta semana hizo un acto, este fin de semana hizo un acto en Loma de Zamora y habló supuestamente con la juventud de su espacio y dijo: los jóvenes no son un número para ponerles una camiseta y tocar el bombo. Algunos lo interpretaban como una crítica precisamente a la Cámpora y a la visita al Vaticano en la que Andrés Larroque le mostró al Papa una remera de la Cámpora. ¿Qué le responde? ¿Qué le parecieron esas declaraciones? No sé a qué se refería, pero la Cámpora no se dedica a tocar el bombo, ponerse camisetas. Creo que es algo que quieren instalar. La verdad que la Cámpora tiene un trabajo barrial, territorial, en la gestión y un sacrificio. El otro día en el acto en Argentinos Juniors se veía claramente, pocos bombos se vieron y muchos pibes convencidos, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, y salieron de ahí con mucho más ganas que antes y con mucho más entusiasmo, y generó un efecto, la verdad que lo esperábamos, pero generó un efecto impresionante en la actividad cotidiana después del acto. La semana siguiente las unidades básicas se llenaron, las actividades que regularmente se llevan adelante crecieron, la verdad que fue muy interesante. Bien. Carlos. Mientras más se acerca el momento de ir a las urnas, surgen normalmente algunos temas medio reiterados. Uno de ellos es el tema de la seguridad o la inseguridad, no porque no existan estos hechos, sino porque momentos preelectorales son uno de los temas de debate. Hay quienes dicen que el kirchnerismo viene endureciendo algunas posiciones históricas que tiene respecto de cómo manejar el espacio público, la represión de determinados delitos, a raíz de algunas declaraciones de Sergio Berni. ¿Usted qué opina al respecto de eso? ¿Hay un endurecimiento en las posturas del kirchnerismo o son opiniones que tienen algunos funcionarios? No creo que haya un endurecimiento. Creo que la política que ha caracterizado al kirchnerismo, particularmente con la protesta social, se mantiene y no vamos a cambiar esa forma de pensar, menos faltando tampoco para un recambio constitucional. Bien, Gabriel. Sí, una pregunta, Recalde, que tiene que ver con su función actual, ¿no? Usted comentaba cómo le ha ido como abogado laboralista en general defendiendo a los trabajadores. ¿Cómo es estar del otro lado del mostrador? Es decir, ser la parte patronal de una empresa y tener enfrente a los gremios. No me siento del otro lado, igual, porque no me siento un empresario que está pensando en su ganancia y que eso me pondría en contradicción con los trabajadores. La verdad que yo me siento parte de los trabajadores y parte de un proyecto que quiere mantener un servicio público que estaba en peligro, que se venía abajo, que ponía en peligro esa falta de servicio, esa falta de eficiencia, los propios puestos de trabajo de los empleados, y por eso no me veo en contradicción. Lo que sí es muy interesante, la experiencia de gestionar, la experiencia de hacerse cargo. Creo que a los representantes sindicales que tienen que administrar una obra social también tienen empleados y les debe pasar algo parecido, no por eso se transforman en patrones, pero tener que administrar recursos y poder tener esta otra visión, para mí fue muy enriquecedor. Recalde,
¿Cómo está la relación hoy con la competidora natural que tiene Aerolíneas dentro del mercado doméstico, que es LAN? Me ha pasado como pasajero que muchas veces, esto no tiene que ver con Aerolíneas, sino con el organismo regulador, a los aviones de LAN no les dan manga, digamos. ¿Cómo está hoy esa relación y no cree que debería haber un trato más igualitario en ese sentido? Hay un trato justo y equitativo. Era inequitativo cuando una empresa con poquitos vuelos tenía prioridad en las mangas por sobre la empresa de bandera que llegaba a todos lados. Y particularmente con esta empresa nosotros tenemos buena relación, a pesar de la sensación que existe. Yo me he reunido con Cueto, que es el titular del grupo, muchas veces, hemos tenido muy buenas charlas. En lo que tiene que ver con la operación en la Argentina, tenemos acuerdos de protección recíproca de pasajeros, o sea que si ellos tienen algún problema con un vuelo, nosotros les llevamos los pasajeros y viceversa. Hemos reparado aviones de LAN en nuestros hangares, nos prestamos las máquinas de deshielo en Ushuaia o en Calafate, según cuál necesite. La verdad que tenemos una relación muy sana y de complementariedad. Digo, nosotros, por un lado, es cierto que volamos algunos destinos en común y ahí competimos por los pasajeros, pero nosotros nos complementamos bastante con LAN. ¿En qué quedó el conflicto por los hangares en Aeroparque? Es un conflicto que tiene LAN con el Estado, particularmente con el organismo regulador de aeropuertos, que viene a implementar un plan que ya tiene más de 10 años de ampliación del aeroparque, de ampliación de la plataforma, que requería y tenía previsto la mudanza de todos los hangares que están en el aeroparque a otros aeropuertos, que de ninguna manera, y lo digo por experiencia propia, le impedirían a LAN y a ninguna de esas líneas aéreas que algunas ya se mudaron seguir volando en aeroparque. Lo único que tienen que hacer es cuando tienen que arreglar el avión, lo arreglan en otro lugar, como hace Aerolíneas y Austral con la mayoría de sus aviones, que no los arregla o no les hace el mantenimiento en aeroparque, sino en Ezeiza. Ese conflicto está en la justicia y en algún momento se resolverá también. Usted es ejecutivo de una de las empresas más importantes de la Argentina, una empresa estatal en este caso. ¿Cómo ve la situación económica? Problemas de inflación, por otra parte una suerte de limbo donde estamos esperando hasta fin de año a ver si puede aparecer alguna solución con el tema de los fondos buitres. ¿Usted qué opina sobre todo? Le voy a dar mi visión desde la línea aérea de bandera. Nosotros cada año, y este año no ha sido la excepción, vendemos cada vez más pasajes. Los fines de semana largo se llenan todos los vuelos. ¿En qué porcentaje más? Y cuando arrancamos con la gestión vendíamos 5.200.000 pasajes y las proyecciones para este año es llegar a 10 millones de pasajes vendidos. Es un número altísimo, el más alto de toda la historia de Aerolíneas. Es cierto que esos números que usted dice, si los dice serán así, pero hay elementos que han aparecido en el tema económico últimamente que preocupan. Suspensiones en algunos sectores, algunos problemas con el empleo y un tema de una inflación muy alta. ¿No le parece que esto puede complicar el último tiempo? Por eso arranqué diciendo lo que veía desde Aerolíneas Argentinas, que hay problemas con algunos sectores, nadie los desconoce, que tienen problemas las automotrices, nadie lo desconoce, que han habido suspensiones en ese sector en particular, nadie lo desconoce. Tampoco desconocemos las causas, que no tienen que ver con una mala política del gobierno, sino con la caída del mercado de Brasil, con problemas internacionales, y se están atacando esos problemas. Después, que haya movimiento de los precios tampoco es desconocido por nadie, que hay movimiento de los precios. Y se están tomando medidas para tratar de corregir eso, para controlar, de hecho han dado resultados, porque arrancamos el año con una perspectiva bastante más complicada que la que hoy vemos en los supermercados, ¿no? ¿Usted cree que la inflación está bajando? ¿Tiende a descender? Se ha desacelerado notoriamente, creo que esto también es un hecho que no discute nadie, más allá de cuál sea el porcentaje, nadie discute que ha habido una desaceleración importante respecto al principio de año.
Sebastián. Sí, también la presidenta, por ahí también es un tema que no lo atañe estrictamente, pero ha sido muy crítica de American Airlines, ¿no? Por una cuestión vinculada con el tema de las divisas, unos límites en la venta de pasajes. ¿Cuál es el análisis que hace de esa situación y de la actitud que ha tomado esta compañía norteamericana? Sí, a nosotros nos llamó mucho la atención, no lo esperábamos, fue para nosotros una sorpresa. Cuando hablamos con otras líneas aéreas nacionales y extranjeras también, estaban sorprendidas. No hay una situación como en el mercado, en la venta de pasajes, o una perspectiva como para tomar una decisión como esta, que además para una empresa que vende pasajes a Estados Unidos es perjudicial, porque gran parte de las personas que viajan al exterior suelen programar sus viajes con más de 90 días de anticipación. O sea que hoy se están perdiendo las ventas de enero, por ejemplo, que nosotros seguimos vendiendo a Nueva York, a Miami, y American Airlines no. Entonces, cuando no hay una explicación razonable, una explicación sustentada en cuestiones económicas, hacen creer a alguno que puede haber motivaciones políticas, sobre todo en un contexto donde otras empresas también están sospechadas de tener actitudes similares. Se sospechaba que había una deuda, o por lo menos esta era la denuncia de algunas aerolíneas internacionales que decían que el Estado argentino tenía una deuda con ellas por liquidación de pasajes. Bueno, eso lo contestó el Banco Central, creo que fue lapidaria la respuesta. Y les cuento mi experiencia. Nosotros tenemos que pagar muchas cosas en dólares. El alquiler de los aviones lo pagamos en dólares, el combustible en el exterior lo tenemos que pagar en dólares. Los repuestos y el mantenimiento, sobre todo cuando es en el exterior, se paga en dólares, y para eso necesitamos comprar esa moneda, y el Banco Central nos vende todos los días. ¿No tiene problema con eso? No tenemos problemas con eso. Bueno. Alcalde, uno de los focos de más conflicto en los últimos tiempos con los gremios ha sido, no con su gremio, sino con los gremios en general, ha sido el tema del impuesto a las ganancias. ¿Usted qué cree que debe hacerse? ¿Se debe subir el piso del mínimo no imponible? ¿Está muy bajo? ¿Cree que se tiene que eliminar? Miren, es difícil hablar de un impuesto en particular. Creo que hay que hablar de la política tributaria de un país. Y es muy fácil prometer o pensar que cualquier impuesto parece injusto. Hay otros mucho menos progresivos que el impuesto a la ganancia, que también podrían revisarse. Pero la verdad es que se desfinancia el Estado con eso. Y yo creo en un Estado que tiene que tener fuerza, que tiene que tener solvencia para hacer frente a los servicios que tiene que hacer frente, y para resolver desigualdades que a veces genera el mercado, que genera la sociedad cuando se desenvuelve libremente dentro de un capitalismo como el que nos toca vivir a nosotros. Bueno, ¿vamos Bien. a los títulos? Sí, ahora los periodistas van a poner un título a esta conferencia que usted ofreció, y vamos a arrancar por el título de Martín Canenguis. Recalde sobre su patrimonio, 2 puntos. Sigo viviendo en el mismo departamento de Barracas de siempre. Cerca de la cancha de Boca, le faltó decir. A 10 cuadras. A 10 cuadras, bien. Sebastián. Sí, yo voy a elegir una cuestión más política. Estamos en una etapa de debate interno. La Cámpora no se define por ningún candidato y espera a ver una definición de la presidenta. Pablo. El título para mí era el que dijo acá el compañero Brevalla, pero voy a tomar una que ya la dijo Mayra Mendoza de alguna manera, pero le amplió un poco más él, que es: Máximo no es un nene bobo que juega a la Play. Le agregó ahí una palabra que le da más contundencia. Si no le gusta el título, lo discute. Me encanta. Bien. Gabriel. Aerolíneas Argentinas corre riesgo bajo una posible presidencia de Macri o Massa. Una ¿Está bien? síntesis, ¿no? Sí, bueno, yo coincido con todos los títulos anteriores. Creo que el más importante es la Cámpora todavía debate candidatos, la etapa de debate interno dentro de la organización juvenil. Esos son los títulos de nuestros periodistas, y ahora le pedimos a usted que ponga título al programa, que nos cuente qué le pareció. Muy interesante el debate, la pluralidad y la diversidad de preguntas que tuvimos en esta rato. Así que no sé titular, no soy periodista, pero me gustó mucho
poder estar acá con ustedes. Bueno, nosotros le agradecemos haberse prestado a estas preguntas, a este juego de ejercicio periodístico que también forma parte de la democracia. Habló de Boca, No habló de Boca. Boca. ¿Se imagina como presidente de Boca? No, no. Mire que se le va muy bien en Aerolíneas Argentinas, lo postulan enseguida. No. Bueno, no. Bueno, muchas Bien. gracias por venir, gracias a nuestros compañeros, gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene a las 10 Sí, de la y noche. nos quedamos con Pablo Orsi, 23 a la cancha. Hasta el lunes. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar